La señal llegó un martes por la mañana, mientras el capitán Jake Morrison tomaba su tercera taza de café en el centro de mando del USS Horizon. La nave de exploración llevaba 6 meses cartografiando los límites exteriores del sistema Próxima Centauri, catalogando asteroides y registrando datos estelares que aburrirían a cualquiera. Sin embargo, a Jake le encantaba la tranquila rutina de la exploración del espacio profundo, donde la mayor emoción solía ser una formación rocosa particularmente interesante o una lectura de energía inusual de la propia estrella. La DRA. Lisa Hamilton irrumpió por las puertas del centro de mando con su tableta apretada contra el pecho y los ojos abiertos, entre terror y emoción. Era la xenolingüista de la nave, un trabajo que hasta ese momento había sido principalmente teórico. Su departamento estaba formado por ella misma, 2 asistentes y suficiente software de traducción para decodificar cualquier idioma humano jamás hablado, además de marcos teóricos para comunicarse con inteligencia alienígena, si es que alguna vez existió. Todos asumían que su trabajo era solo una preparación para un día que tal vez nunca llegaría. «Capitán, necesita ver esto inmediatamente», dijo Lisa con voz ligeramente temblorosa mientras le entregaba la tableta. «Captamos una transmisión artificial desde Próxima B. No se trata de radiación estelar natural ni de un fallo del equipo. Alguien intenta hablar con nosotros». Jake miró fijamente la pantalla, que mostraba patrones de ondas completamente diferentes a todo lo que había visto antes. La señal era organizada, compleja y claramente intencional. Se repetía cada 47 minutos con ligeras variaciones, como si quien la enviaba estuviera probando diferentes métodos para transmitir su mensaje. La transmisión contenía secuencias matemáticas integradas. Números primos y progresiones geométricas que ningún fenómeno natural podría producir. «¿Cuánto tiempo llevamos recibiendo esto?», preguntó Jake, dejando su taza de café con las manos repentinamente menos firmes de lo habitual. «La computadora lo detectó hace 3 horas, pero creo que lleva mucho más tiempo transmitiendo», respondió Lisa, consultando datos adicionales en la tableta. «La señal proviene de una estructura masiva en órbita alrededor de Próxima B. Nuestros sensores de largo alcance muestran que definitivamente es artificial, probablemente una estación espacial de algún tipo. Capitán, esta cosa es enorme, de al menos 10 kilómetros de diámetro». Jake solicitó una reunión inmediata con el personal superior. En 20 minutos, los jefes de departamento estaban reunidos alrededor de la mesa de conferencias, observando los mismos datos que habían conmocionado tanto a Lisa. El comandante Ryan Torres, oficial diplomático de la nave, vibraba de emoción. La DRA. Amanda Brooks, su antropóloga, tomaba notas furiosas mientras hacía preguntas rápidas sobre el análisis de señales. La ingeniera de la nave, la suboficial jefa Kate Wilson, fue más práctica en sus preocupaciones. «¿Sabemos si son amigables?», preguntó Kate, yendo directamente al punto en el que todos pensaban pero que no habían querido expresar. «Porque si nos enfrentamos a una civilización alienígena hostil con tecnología lo suficientemente avanzada como para construir algo tan grande, quizá deberíamos considerar huir rápidamente». Lisa negó con la cabeza y señaló partes específicas de los datos de la señal. «Las progresiones matemáticas que están usando sugieren una intención pacífica. Comienzan con conceptos básicos que cualquier civilización tecnológica comprendería, y luego aumentan la complejidad gradualmente. Es exactamente lo que nuestros protocolos de primer contacto recomiendan para los intentos iniciales de comunicación. Intentan demostrar que son inteligentes sin ser amenazantes». Jake estudió los patrones de transmisión durante varios minutos antes de tomar una decisión. «Vamos a responder. Lisa, quiero que prepares una respuesta matemática básica que siga su formato. Manténla simple, amigable y deja claro que entendemos su mensaje. Ryan, empieza a preparar los protocolos de primer contacto. Amanda, quiero un análisis de todo lo que podamos determinar sobre su cultura a partir de esta transmisión. Kate, asegúrate de que nuestros sistemas defensivos estén listos por si acaso, pero manténlos apagados a menos que de órdenes específicas». La respuesta tardó 6 horas en prepararse y transmitirse. Lisa elaboró un mensaje que reconocía la transmisión alienígena. Confirmó la inteligencia humana y proporcionó información básica sobre la Tierra y la civilización humana. Enviaron conceptos matemáticos, secuencias de números primos e incluso patrones artísticos sencillos que demostraban la creatividad humana, junto con el pensamiento lógico. La respuesta llegó en menos de 2 horas. Los extraterrestres se identificaron como el colectivo Ketbar y su mensaje era mucho más sofisticado que la primera transmisión. Habían decodificado completamente la respuesta humana y ahora se comunicaban mediante una combinación de matemáticas y pictogramas que Lisa encontró notablemente fácil de entender.
Los Katbar explicaron que habían estado monitoreando la expansión humana en sistemas estelares cercanos y que habían estado esperando a que la humanidad desarrollara suficiente tecnología. Y para un contacto significativo. Lo más sorprendente es que no estaban solos. Los Katbar hablaron de algo llamado la Concordancia Galáctica, una alianza de 12 especies diferentes de naves espaciales que habían formado una coalición pacífica que abarcaba docenas de sistemas estelares. Invitaron a la humanidad a establecer contacto formal en su estación, que servía como centro diplomático donde representantes de diversas civilizaciones se reunían para hacer negocios y mantener relaciones. Jake leyó el mensaje traducido 3 veces antes de comprender todas las implicaciones. La humanidad no solo estaba haciendo el primer contacto con una especie alienígena, sino potencialmente con toda una comunidad galáctica que había estado operando en su vecindario cósmico durante quién sabe cuánto tiempo. La invitación fue formal y acogedora, ofreciendo enviar naves de escolta para guiar el horizonte hasta su estación para reuniones diplomáticas adecuadas. «Quieren que vayamos a ellos», dijo Jake a su personal superior durante una reunión de emergencia esa noche. «La pregunta es si aceptamos su invitación o regresamos a la Tierra para informar lo que hemos encontrado y dejar que alguien con más experiencia diplomática se encargue de la situación». Ryan Torres insistió en que debían aceptar la invitación de inmediato. «Capitán, esta es una oportunidad única. Nos invitan a unirnos a una civilización galáctica. Los beneficios científicos y culturales podrían hacer que la humanidad avance siglos. No podemos dejarla pasar». Amanda Brooks fue más cautelosa. «Desconocemos su política, su estructura social ni sus verdaderas intenciones. ¿Y si esta concordancia galáctica no es tan pacífica como afirman? ¿Y si nos estamos metiendo en una trampa?». Jake consideró ambas perspectivas cuidadosamente. La Geraisen estaba equipada para misiones diplomáticas prolongadas y contaba con recursos suficientes para varios meses de operación. Su tripulación era experimentada y capaz. Y lo más importante, ya estaban aquí, en posición de establecer el primer contacto oficial de la humanidad con una civilización alienígena. La oportunidad podría no volver a presentarse. «Aceptamos su invitación», decidió Jake. «Pero entramos con cuidado, con plena preparación defensiva y en constante comunicación con la Tierra. Si algo parece ir mal, nos marchamos de inmediato». La escolta Katbar llegó 2 días después. 3 elegantes naves que se movían con una gracia orgánica completamente distinta a la de las naves espaciales humanas. Guiaban el horizonte hacia la enorme estación que orbitaba Próxima B. Y al acercarse, Jake se dio cuenta de que la humanidad estaba a punto de entrar en un escenario mucho más grande y complejo de lo que nadie hubiera imaginado. La estación era hermosa, de una manera que lo dejó sin aliento, con curvas fluidas y superficies que parecían latir con su propia luz interior. Docenas de naves espaciales diferentes estaban atracadas en varios puertos, representando tecnologías y diseños que desafiaban cualquier suposición sobre los viajes espaciales. A través de las ventanas de la plataforma de observación, Jake vislumbró por primera vez a seres extraterrestres reales moviéndose por los pasillos transparentes de la estación. La humanidad ya no estaba sola en el universo, y nada volvería a ser igual. El almirante Peter Sullivan contempló la invitación formal que había llegado de la Concordancia Galáctica 3 semanas después de que los primeros informes de contacto del capitán Morrison llegaran a la Tierra. El documento era hermoso en su arte alienígena, con símbolos que parecían cambiar y fluir sobre un material que se sentía como seda, pero parecía luz estelar líquida. El mensaje era claro a pesar de su apariencia sobrenatural. La humanidad fue invitada a unirse a la Concordancia Galáctica como su 13ª especie miembro. La ceremonia tendría lugar en Nexus Prime, el mundo capital de la Concordancia, donde representantes de las 12 especies miembros existentes se reunirían para dar la bienvenida a la humanidad a su alianza. Era un honor que, al parecer, nunca se había concedido a una especie tan rápidamente tras el primer contacto. Los Kbar quedaron impresionados por las capacidades tecnológicas humanas y el enfoque diplomático durante las reuniones iniciales con la tripulación del capitán Morrison. El almirante Sullivan seleccionó a la embajadora Carol Newman para encabezar la delegación humana. Era la diplomática con más experiencia de la Tierra y había pasado el último mes estudiando toda la información que Geraisen había recopilado sobre la cultura y la política de la Concordancia. La misión viajaría a bordo del USS Explorer, la nave diplomática más nueva y avanzada de la humanidad, equipada con la mejor tecnología de traducción y sistemas de comunicación que la Tierra podía proporcionar. El teniente coronel Steve Parker se unió a la delegación como asesor militar, aunque la Concordancia había dejado claro que las armas y las exhibiciones militares se consideraban inapropiadas para misiones diplomáticas. La DRA. Elizabeth Turner, la principal socióloga de la Tierra,
estudiaría las estructuras sociales concordantes para ayudar a la humanidad a comprender cómo integrarse con éxito con sus nuevos vecinos galácticos. El viaje a Nexus Prime los llevó a través de varios territorios concordantes, con paradas programadas en mundos miembros para que la delegación humana pudiera observar diferentes culturas alienígenas. Y aprender sobre la diversidad dentro de la Alianza. Su primera parada fue Velara Prime, el mundo natal de la especie acuática Beltari, que sirvió como los principales comerciantes de la concordancia. El embajador Newman quedó fascinado por las ciudades submarinas de Beltara Prime, con su arquitectura fluida que parecía surgir naturalmente del fondo del océano. Los propios Beltari eran seres elegantes de piel translúcida y ojos grandes, adaptados para vivir en aguas profundas. Recibieron cálidamente a la delegación humana y hablaron con entusiasmo sobre los beneficios de ser miembro de la concordancia. Su especie encontrará gran prosperidad dentro de nuestra alianza, dijo el ministro de Comercio Belton mientras guiaba a los humanos por uno de sus magníficos distritos comerciales. La concordancia reconoce que cada especie posee dones y talentos naturales. Los Belari son pacientes y metódicos, cualidades perfectas para el comercio y la negociación. Hemos construido la mayor red comercial de este sector de la galaxia. La doctora Turner notó algo extraño en las palabras del ministro de Comercio. Cuando hablaba de dones y talentos naturales, había un matiz que sugería que no se trataba solo de preferencias o fortalezas culturales, sino de roles fijos que no se podían cambiar. Tomó notas detalladas sobre la estructura social que observó en Prime. Su segunda parada fue la colonia Zark 7, donde la especie insectoide Zark operaba enormes complejos industriales que producían de todo, desde componentes de naves espaciales hasta bienes de consumo para toda la concordancia. Los Zark eran criaturas fascinantes con exoesqueletos de aspecto córneo y ojos multifacéticos que trabajaban en perfecta coordinación como una vasta máquina orgánica. Los Zark comprenden su propósito dentro del agujero mayor, explicó la coordinadora de la colmena Zarket mientras mostraba a los humanos una de sus instalaciones de producción. Los deseos individuales son menos importantes que los colectivos. Logro. Construimos lo que la concordancia necesita, y la concordancia a cambio satisface todas nuestras necesidades. El teniente coronel Parker encontró la sociedad Zark perturbadora de maneras que no pudo articular con claridad. Los individuos parecían no tener identidad personal ni libertad de elección. Trabajaban constantemente siguiendo patrones predeterminados que aparentemente se habían establecido siglos atrás. Cuando preguntó por Zarak, que podría querer carreras o estilos de vida diferentes, la coordinadora lo miró con total confusión. ¿Por qué un Zark querría algo más que trabajo productivo?, preguntó. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que somos. La concordancia ha reconocido nuestra naturaleza y nos ha dado un propósito. La tercera parada fue el santuario Lummani, mundo natal de los etéreos Lummani, quienes sirvieron como mediadores y consejeros en todo el espacio de la concordancia. Los Lummani eran seres de energía pura que podían tomar forma física cuando era necesario, apareciendo como figuras altas y luminiscentes con voces como música distante. Afirmaban tener habilidades empáticas que les permitían comprender las necesidades emocionales de todos. Especies en concordancia. La armonía es el mayor regalo que podemos ofrecer, dijo la mediadora Lumbara al reunirse con el embajador Newman en una cámara llena de suaves luces cambiantes. La concordancia funciona porque cada especie acepta su rol en el mantenimiento del equilibrio. El conflicto solo surge cuando los seres intentan superar sus limitaciones naturales o se niegan a aceptar su lugar apropiado. La DRA. Turner estaba cada vez más preocupada por lo que observaba. Cada especie que conocían parecía estar encerrada en roles específicos, sin posibilidad aparente de elección. Los Beltari eran comerciantes porque eran pacientes por naturaleza. Los Zark eran trabajadores porque valoraban el trabajo colectivo. Los Lummani eran mediadores porque poseían dotes empáticas. Pero ¿qué sucedía con los individuos de estas especies que no encajaban en el molde predeterminado? La última parada antes de llegar a Nexus Prime era una colonia conjunta llamada Estación Haven, donde varias especies en concordancia trabajaban juntas en proyectos de investigación científica. La embajadora Newman esperaba que esto mostrara un lado más flexible de la alianza, pero en cambio se encontró con una jerarquía aún más rígida. Las diferentes especies estaban organizadas en niveles claros, donde algunas tomaban decisiones y otras simplemente seguían órdenes. Los cátaros y otras dos especies, los Morun y los Belkari, ocupaban puestos de liderazgo y tomaban todas las decisiones importantes. Las especies de nivel medio, como los Beltari, se encargaban de tareas especializadas bajo supervisión. Las especies de nivel inferior, incluyendo a los Zark, realizaban trabajos manuales y mantenimiento básico.
En la base se encontraban dos especies de las que Newman no había oído hablar antes, los Kilpar y los Netami, que parecían existir únicamente como sirvientes de todos los demás. Este es el orden natural, explicó el administrador Ketvar Thlon cuando el embajador Newman preguntó sobre la estructura social. Cada especie contribuye según sus capacidades y limitaciones. Los sabios guían a los que carecen de sabiduría. Los fuertes protegen a los débiles. Los dotados lideran a los que solo pueden seguir. El teniente coronel Parker observó un grupo de Netami, limpiando los pasillos mientras investigadores Ketvar pasaban junto a ellos sin reconocerlos. El ejército Net se movía con rapidez y mantenía la vista baja, como si temieran ser detectados. Cuando uno de ellos chocó accidentalmente con un científico más agreste, la reacción fue rápida y severa. El Ntami fue golpeado y reprendido por su torpeza, y luego se le ordenó repetir la limpieza en esa sección. El Dr. Turner se dio cuenta, con creciente horror, de que lo que veían no era una alianza de iguales. La concordancia galáctica era un sistema de castas donde especies enteras estaban limitadas a roles predeterminados según el juicio de alguna autoridad sobre su valor y capacidades. Las especies miembros no eran socios. Eran súbditos organizados en una jerarquía de poder y privilegio. Cuando finalmente llegaron a Nexus Prime, el mundo capital era todo lo que la concordancia había prometido y más. El planeta era magnífico, con imponentes ciudades de cristal y parques que se extendían por continentes enteros. La arquitectura era impresionante, combinando las mejores tradiciones artísticas de todas las especies miembros en algo más que la suma de sus partes. Pero el embajador Newman ahora podía ver lo que el capitán Morrison y su tripulación se habían perdido durante su contacto inicial. Las hermosas ciudades eran construidas y mantenidas por el trabajo de las especies de casta inferior, mientras que las clases dominantes disfrutaban de una vida de comodidad y ocio. Los magníficos parques eran atendidos por sirvientes que vivían en habitaciones apenas aptas para almacenamiento. Las torres de cristal se elevaban hacia las estrellas sobre cimientos construidos a partir de los sueños y la libertad de miles de millones de seres a quienes se les había dicho que su único propósito era servir. La humanidad estaba siendo invitada a unirse a este sistema. Y el embajador Newman comprendió que la verdadera pregunta no era si serían aceptados en la concordancia. La pregunta era a qué nivel de la jerarquía se les asignaría y qué precio en libertad y dignidad se esperaría que pagaran por ser miembros de esta civilización galáctica. La concordancia requería que todas las posibles especies miembros se sometieran a una evaluación exhaustiva antes de que se pudiera determinar su ubicación final en la jerarquía. El director Kevin Martínez había llegado a Nexus Prime con un equipo de los mejores científicos, ingenieros y estrategas de la Tierra para supervisar el proceso de pruebas de la humanidad. Las evaluaciones medirían la capacidad tecnológica, el potencial militar, la resiliencia psicológica y la adaptabilidad cultural para determinar el lugar que ocuparían los humanos dentro del orden establecido. La embajadora Newman se reunió con el Consejo de Pruebas de Concordancia en una cámara que parecía diseñada para intimidar a los nuevos solicitantes. Las tres especies gobernantes se sentaron en plataformas elevadas mientras ella permanecía de pie en el centro de la sala como un acusado esperando juicio. El alto consejero Zmak de los Ketvar explicó el proceso con el tono informal de quien ha realizado cientos de estas evaluaciones. Las pruebas son exhaustivas pero justas, le aseguró. Cada especie se evalúa según sus capacidades y limitaciones naturales. No se espera que nadie supere su potencial inherente y todos son valorados por sus contribuciones únicas a nuestra civilización. El primer desafío fue tecnológico. Los ingenieros humanos, dirigidos por el Dr. Nathan Bell, se enfrentaron a un complejo problema de distribución de energía que había estado preocupando a un mundo colonial de concordancia durante meses. La red eléctrica de la colonia estaba fallando debido a la interferencia del inusual campo magnético del planeta, y varias especies de concordancia ya habían intentado soluciones sin éxito. El Dr. Bell y su equipo estudiaron el problema durante menos de una hora antes de proponer un enfoque completamente diferente. En lugar de combatir la interferencia magnética, diseñaron un sistema que la utilizaría como fuente de energía adicional. Su solución no solo reparó la red defectuosa, sino que creó una red que producía 3 veces más energía que el sistema original, manteniéndose completamente estable independientemente de las fluctuaciones magnéticas. Los observadores Qatar intercambiaron miradas que el Dr. Bell interpretó como sorpresa, mezclada con algo que podría haber sido preocupación. Uno de ellos preguntó si los humanos estaban seguros de que su solución funcionaría, y el Dr. Bell se ofreció a construir un modelo de demostración allí mismo. En 6 horas, construyeron un prototipo funcional que superó todas las especificaciones de rendimiento. Impresionante adaptabilidad técnica,
según anotó el alto consejero ZMAC en sus registros de evaluación, y recomienda la clasificación como de nivel medio superior con privilegios de desarrollo tecnológico supervisado. La evaluación psicológica fue administrada por la comandante Helen Rodríguez y su equipo de especialistas en comportamiento. La concordancia utilizó pruebas basadas en escenarios para medir los patrones de toma de decisiones, las respuestas al estrés y la aceptación de la jerarquía social. Los escenarios fueron diseñados para revelar cómo funcionaría una especie dentro del orden establecido y si aceptaría su rol asignado sin resistencia. El primer escenario presentaba una elección entre salvar una nave de transporte con valiosos componentes tecnológicos o una embarcación llena de trabajadores de casta inferior cuya pérdida no afectaría significativamente las operaciones de concordancia. Todos los evaluadores humanos decidieron salvar a los trabajadores sin dudarlo. Cuando se les pidió que explicaran su razonamiento, parecieron genuinamente confundidos por la pregunta. Los trabajadores son personas, explicó el comandante Rodríguez a la Junta de Pruebas. La tecnología se puede reemplazar, pero las vidas no. El valor de los componentes es irrelevante comparado con el valor de los seres inteligentes. El segundo escenario implicaba elegir líderes de equipo para un grupo de trabajo de especies mixtas. La respuesta correcta de concordancia era colocar automáticamente a las especies de casta superior en puestos de liderazgo, independientemente de las cualificaciones individuales. En cambio, los humanos evaluaron a cada candidato según sus habilidades y experiencia específicas, seleccionando a los líderes más cualificados para tareas específicas, sin importar la especie o el nivel de casta. Una resistencia jerárquica inusual. El evaluador de Morune registró: los sujetos demuestran un preocupante desprecio por el orden natural y las estructuras de autoridad establecidas. El capitán Alex Johnson dirigió la evaluación militar, que incluyó simulaciones tácticas diseñadas para medir la efectividad en combate y el pensamiento estratégico. La concordancia esperaba que los humanos tuvieran un desempeño adecuado, similar al de otras especies de nivel medio que podrían contribuir a las operaciones defensivas bajo la debida supervisión del Consejo Militar Gobernante. La primera simulación consistió en defender una estación espacial contra invasores utilizando tácticas y equipo estándar de la concordancia. El equipo del capitán Johnson estudió el escenario durante 30 minutos y luego procedió a ejecutar una estrategia defensiva que destruyó por completo la fuerza atacante sin sufrir bajas. Su enfoque era diferente a cualquier otra doctrina militar de la concordancia, que implicaba adaptación rápida, acción independiente coordinada y tácticas que parecían anticipar los movimientos enemigos antes de que se realizaran. «Repítanlo», exigió el general Morac del Consejo Militar de Mortín. «Usen el escenario avanzado de invasores con triple fuerza». El equipo del capitán Johnson adaptó su estrategia y logró una victoria aún más decisiva. Los observadores de la concordancia solicitaron escenarios cada vez más difíciles, enfrentando finalmente a los humanos a ataques simulados que habían abrumado a las flotas de concordancia reales en batallas históricas. El equipo humano ganó todos los enfrentamientos, a menudo desarrollando enfoques tácticos completamente nuevos durante las batallas. ¿Cómo se coordinan maniobras tan complejas sin la autoridad del mando central?, preguntó el general Morac tras observar una victoria particularmente brillante en la que 20 pilotos humanos se movieron como un solo organismo, manteniendo la iniciativa individual. «Confiamos los unos en los otros», respondió el capitán Johnson. «Cada piloto conoce los objetivos de la misión y puede tomar decisiones según las condiciones cambiantes. No necesitamos que alguien nos diga qué hacer en cada momento, porque entendemos lo que hay que lograr». La evaluación del intercambio cultural estuvo a cargo de la profesora Marie Davis, encargada de demostrar las estructuras y valores sociales humanos para ayudar a la concordancia a comprender cómo se integraría la humanidad con su civilización existente. Esto solía ser una formalidad donde las nuevas especies demostraban su aceptación natural de la jerarquía y su disposición a seguir la dirección de las castas superiores. La profesora Davis presentó la historia, el arte, la literatura y la filosofía de la humanidad a un panel de analistas culturales de concordancia. Explicó conceptos como los derechos individuales, la gobernanza democrática y la creencia humana radical de que todos los seres inteligentes merecen una dignidad básica, independientemente de sus capacidades u orígenes. El panel escuchó con creciente incomodidad mientras describía las luchas humanas contra la esclavitud, la opresión y la discriminación. ¿Su especie no tiene una estructura de casta natural?, preguntó la analista cultural Belcari Yentor con evidente confusión. ¿Cómo se mantiene el orden sin una jerarquía clara? ¿Cómo se previene el caos cuando todos se creen iguales? La profesora Davis sonrió y mostró imágenes de logros humanos en ciencia, arte, exploración y cooperación. No prevenimos el caos, lo controlamos.
La diversidad humana de pensamiento y la libertad de elección nos han impulsado a lograr cosas que una jerarquía rígida jamás podría. Nuestros mayores logros provienen de individuos que se niegan a aceptar las limitaciones que otros intentaron imponerles. La pregunta final de la evaluación cultural era estándar para todas las especies. ¿Qué miembros de su delegación deberían considerarse prescindibles si el sacrificio se vuelve necesario para el bien común de la concordancia? El profesor Davis observó el panel de Ur durante un largo rato antes de responder. Ninguno de ellos, ningún ser inteligente, es prescindible. El objetivo de la civilización es proteger y nutrir a cada individuo, no decidir quién puede ser sacrificado por conveniencia. La evaluación cultural se suspendió a la espera de la revisión del F. Consejo de Concordancia. Los humanos no habían demostrado una aceptación adecuada de la autoridad jerárquica y mostraban peligrosas tendencias hacia el empoderamiento individual y el pensamiento igualitario. Esa noche, la embajadora Newman recibió un mensaje privado del alto consejero Zmak solicitando una reunión urgente. Al llegar a la cámara designada, se encontró con representantes de las 3 especies gobernantes esperándola. Sus expresiones eran serias y, por primera vez desde su llegada a Nexus Prime, percibió que los líderes de la concordancia estaban realmente preocupados por algo. Su especie presenta ciertas complicaciones. El alto consejero Zmach comenzó. Sus capacidades tecnológicas son notables. Su potencial militar no tiene precedentes. Y sus perfiles psicológicos sugieren una resiliencia y adaptabilidad extremas. Sin embargo, sus valores culturales son fundamentalmente incompatibles con la civilización de la concordancia. La embajadora Newman sintió un escalofrío de premonición. ¿Qué significa eso para la solicitud de membresía de la humanidad? Significa, dijo el general Morak, que debemos tomar una decisión sobre si su especie puede integrarse adecuadamente en nuestra orden o si representan una amenaza que debe ser contenida. Las pruebas habían terminado, pero el embajador Newman se dio cuenta de que la verdadera evaluación apenas comenzaba. El almirante Christopher Wade recibió el mensaje más perturbador de su carrera mientras revisaba las comunicaciones rutinarias de la delegación humana en Nexus Prime. La DRA. Patricia Morgan había estado investigando discretamente la historia de concordancia en sus archivos públicos y lo que descubrió cambió todo lo que la humanidad creía saber sobre sus potenciales vecinos galácticos. El mensaje era breve y codificado. Las 12 especies no son miembros fundadores. Sont sobrevivientes. Los registros de archivo muestran evidencia de más de 300 civilizaciones distintas en el espacio de concordancia durante el último milenio. La mayoría están catalogadas como extintas o reubicadas y requieren autorización de extracción inmediata. El almirante Wade convocó una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la Tierra pocas horas después de recibir la transmisión de la doctora Morgan. Las implicaciones de su investigación eran asombrosas si sus conclusiones eran correctas. La concordancia galáctica no era una alianza pacífica de miembros voluntarios, sino algo mucho más siniestro. Mientras tanto, en Nexus Prime, la doctora Morgan continuaba su investigación en los vastos archivos digitales que la concordancia mantenía como registro de sus logros como civilización. Los registros eran públicos y accesibles para todas las especies miembros, pero también eran enormes y estaban mal organizados. Parecía que nadie había intentado reconstruir el panorama histórico completo de la expansión de la concordancia. Lo que encontró pintó una aterradora cronología de conquista sistemática y extinción cultural. La concordancia no había invitado a ninguna especie a unirse a su alianza. Las habían encontrado, evaluado y luego absorbido a las útiles en su jerarquía o las habían eliminado por completo. El proceso había estado ocurriendo durante más de 1000 años en docenas de sistemas estelares. Las especies que poseían valiosos conocimientos tecnológicos o recursos naturales se integraban en los niveles inferiores del sistema de castas de la concordancia. Sus culturas fueron borradas gradualmente mediante reubicaciones forzadas, programas de mestizaje y políticas de supresión cultural. En pocas generaciones, se convirtieron en sirvientes obedientes que apenas recordaban sus orígenes como civilizaciones libres. Las especies consideradas demasiado primitivas o peligrosas fueron simplemente exterminadas. Los registros de archivo las catalogaron como eventos de extinción natural o adaptación fallida a la civilización galáctica. El Dr. Morgan encontró referencias a mundos enteros que habían sido esterilizados cuando sus poblaciones se negaron a aceptar la autoridad de la concordancia. El descubrimiento más escalofriante fue una categoría etiquetada como ideológicamente incompatibles. Se trataba de civilizaciones cuyos valores y estructuras sociales representaban una amenaza para la jerarquía de la concordancia, incluso si podían ser derrotadas militarmente.
Los registros mostraban que dichas especies siempre eran eliminadas por completo, y sus mundos eran destruidos o repoblados por grupos más obedientes. El equipo de seguridad del coronel Greg Thompson había estado monitoreando sus cuarteles y equipos de comunicaciones desde su llegada a Nexus Prime, pero inicialmente asumieron que se trataba del protocolo diplomático estándar. No fue hasta que detectaron dispositivos de vigilancia activa en sus pertenencias personales que se dieron cuenta de que la Concordancia los estaba estudiando con mucha más intensidad de la que requeriría cualquier proceso de evaluación normal. El equipo de vigilancia era sofisticado y casi invisible, diseñado para monitorear no solo conversaciones, sino también respuestas biológicas, patrones de sueño e incluso pensamientos privados durante los estados de sueño. Los humanos estaban siendo analizados como especímenes de laboratorio en lugar de invitados diplomáticos. El coronel Thompson compartió sus descubrimientos con el embajador Newman durante lo que esperaban fuera una conversación segura en el sistema de comunicaciones blindado del USS Explorer. Sala de iones. Incluso allí, hablaban en código y usaban notas escritas para la información más sensible. No nos están evaluando para ser miembros, escribió Newman en una tableta que borró inmediatamente después de mostrársela a Thompson. Nos están estudiando para determinar si podemos ser controlados o si debemos ser eliminados. La verdad se hizo innegable cuando la embajadora Newman confrontó al alto consejero Thmack con los hallazgos históricos de la doctora Morgan durante lo que se suponía que sería una reunión diplomática rutinaria. Esperaba una negación, una explicación o al menos sorpresa ante las acusaciones. En cambio, el líder Kbar respondió con un tranquilo reconocimiento de los hechos que consideraba perfectamente razonables. La DRA. Morgan ha sido minuciosa en su investigación, dijo Thmax con aprobación. Es bueno que su especie valore el conocimiento y la investigación. Son rasgos útiles que le serán útiles en su nuevo rol dentro de nuestra civilización. ¿Nuevo rol?, preguntó la embajadora Newman, aunque comenzaba a comprender que las opciones de la humanidad eran mucho más limitadas de lo que creían. La concordancia trae orden al caos, explicó Thmack pacientemente, como si hablara con un niño que necesitaba que le explicaran los conceptos básicos lentamente. A lo largo de esta galaxia, nos hemos encontrado con cientos de especies que luchan contra la guerra, la pobreza, las enfermedades y la inestabilidad social. Les ofrecemos paz, prosperidad y propósito dentro de una estructura mayor. Esclavizándolas o matándolas, dijo Newman rotundamente. Guiándolas a su lugar apropiado en el orden natural, corrigió Thmack. Las especies fuertes lideran, las débiles siguen, y las especies incompatibles son eliminadas para que no puedan propagar su caos a otras. Es un sistema que ha traído paz y prosperidad a miles de millones de seres en docenas de mundos. La embajadora Newman se dio cuenta de que estaba escuchando una filosofía que consideraba el genocidio y la esclavitud actos de benevolencia. Los líderes de la Concordancia creían sinceramente que estaban mejorando la galaxia al obligar a cada especie a asumir roles predeterminados o al eliminar a las que se negaban a cumplirlos. ¿Qué pasa con las especies que no quieren ser guiadas?, preguntó. ¿Qué pasa con las civilizaciones que prefieren la libertad a su versión del orden? La expresión del alto consejero Thmax se volvió paciente pero firme. La libertad es caos. La elección individual conduce al conflicto, la desigualdad y el sufrimiento. La concordancia elimina estos problemas al garantizar que cada ser conozca su lugar y propósito. Quienes se resisten a este regalo lo hacen porque son demasiado primitivos para comprender sus beneficios. La reunión continuó durante 1 hora más. Pero el embajador Newman no aprendió nada que hiciera la situación menos aterradora. La concordancia había pasado 1 milenio conquistando, esclavizando o exterminando a toda civilización que encontraba. Consideraban esto una noble misión para poner orden en un universo caótico. La humanidad tenía 2 opciones: aceptar ser ubicada en la jerarquía de la concordancia y ayudarlos a expandir su sistema al espacio humano o ser clasificada como ideológicamente incompatible y enfrentarse a la extinción total. Tenían 7 días para tomar una decisión. Esa noche, el capitán Danny Foster logró enviar una transmisión codificada a la Tierra antes de que la concordancia pudiera detectarla y bloquearla. El mensaje fue necesariamente breve, pero contenía toda la información esencial. El primer contacto fue una trampa. No somos huéspedes. Somos especímenes. La prueba no es si somos lo suficientemente buenos para ellos. La prueba es si pueden controlarnos. Respuesta: no pueden prepararse para la guerra. El mensaje llegó al almirante Wade 18 horas después, y en cuestión de minutos, los líderes militares y políticos de la Tierra comprendieron que la humanidad se enfrentaba a la mayor amenaza en la historia de su especie. La Concordancia Galáctica no era una civilización. Querían unirse.
Era un cáncer que se había extendido por la galaxia durante 1000 años, y ahora había vuelto su atención hacia la Tierra. La delegación humana en Nexus Prime ya no practicaba la diplomacia. Eran prisioneros de un imperio hostil que esclavizaría a toda su especie o la destruiría por completo. La decisión final dependería de si la humanidad podía demostrar que era demasiado peligrosa para ser conquistada y demasiado fuerte para ser eliminada. El embajador Newman contempló las hermosas ciudades de cristal de Nexus Prime y las vio como realmente eran, monumentos construidos sobre las tumbas de cientos de civilizaciones extintas. La Concordancia había ofrecido a la humanidad la membresía en su orden galáctico. Pero la verdadera oferta era simple: someterse o morir. En 7 días, tendrían la respuesta, y la galaxia descubriría qué sucedía cuando una fuerza imparable de tiranía se enfrentaba a un objeto inamovible llamado libertad humana. La respuesta de la Tierra llegó más rápido de lo esperado, llegando a Nexus Prime, solo 48 horas después de que el mensaje de advertencia del capitán Foster llegara a casa. La almirante Rebecca Clark apareció en el límite del sistema con 12 de las naves de guerra más avanzadas de la humanidad, solicitando autorización inmediata para atracar y recuperar su misión diplomática. El mensaje fue cortés, pero tenía un tono que puso nerviosos a los líderes de la Concordancia. El alto consejero Zmach rechazó la solicitud y exigió que la humanidad se sometiera de inmediato a la autoridad de la Concordancia. Había anticipado este momento y estaba preparado para demostrar por qué ninguna especie había resistido con éxito a su imperio. La flota de la Concordancia en Nexus Prime constaba de más de 200 naves que representaban el poderío militar combinado de 3 especies gobernantes y sus estados vasallos. Lo que siguió sería recordado en toda la galaxia como el día en que el orden natural de las cosas cambió para siempre. La flota del almirante Clark se movía con una precisión que la Concordancia nunca antes había presenciado. Las naves humanas parecían esquivar el fuego enemigo, mientras lanzaban ataques devastadores que superaban escudos y blindajes como si no existieran. La Concordancia había diseñado sus armas para destruir eficazmente las predecibles naves de las especies conquistadas, pero las naves humanas adaptaban sus defensas en tiempo real, lo que las hacía casi imposibles de alcanzar con eficacia. El comandante Troy Baker lideraba escuadrones de cazas que se movían como bandadas de pájaros. Cada piloto tomaba decisiones independientes que, de alguna manera, creaban estrategias colectivas perfectas. Cuando los cazas de la Concordancia intentaban interceptarlos, se enfrentaban a oponentes que luchaban con creatividad e innovación en lugar de tácticas predefinidas. Los pilotos humanos parecían inventar nuevas maniobras durante el combate, convirtiendo cada enfrentamiento en algo nunca antes visto por el enemigo. La capitana Samantha Price comandaba los equipos de ingeniería que mantenían operativas las naves humanas a pesar de daños que deberían haber sido fatales. Cuando las armas de la Concordancia lograban alcanzar sus objetivos, descubrieron que las naves humanas estaban diseñadas para seguir luchando incluso después de fallos catastróficos del sistema. Las reparaciones de emergencia se completaban en minutos en lugar de horas, y las naves que parecían destruidas volvían repentinamente al combate con sistemas improvisados que funcionaban mejor que el equipo original. Los líderes de la Concordancia observaban con creciente horror cómo su abrumadora ventaja numérica se volvía insignificante. Las naves humanas simplemente estaban mejor diseñadas, mejor tripuladas y comandadas por personas que se negaban a aceptar la posibilidad de la derrota. Toda doctrina táctica que la Concordancia había desarrollado a lo largo de siglos de conquista resultó inútil contra oponentes que consideraban la guerra un ejercicio creativo en lugar de un proceso mecánico. El teniente comandante Bill Harper lideró grupos de abordaje que lucharon con una ferocidad nacida de la absoluta convicción de que la libertad merecía cualquier sacrificio. Cuando los marines de la Concordancia los encontraron en combate cuerpo a cuerpo, se enfrentaron a soldados entrenados durante siglos de guerra contra oponentes igualmente innovadores. La doctrina militar humana asumía que todo enemigo sería inteligente, adaptable y peligroso. Por lo tanto, las tropas humanas estaban preparadas para cualquier cosa. La verdadera sorpresa llegó cuando el alto consejero Zmach ordenó a las especies miembros de la Concordancia que enviaran refuerzos desde sus sistemas de origen. En lugar de obediencia, recibió algo inédito en 1000 años de imperio: una rebelión. La especie oprimida había estado observando la batalla a través de las redes de comunicación de la Concordancia y vieron algo que lo cambió todo. Por primera vez en la historia reciente, alguien luchaba con éxito contra sus opresores. Los humanos no solo ganaban batallas individuales. Estaban demostrando que la Concordancia podía ser derrotada. La DRA. Janet King, transmitiendo desde la matriz de comunicaciones del USS Explorers, envió un mensaje que llegó a todas las especies esclavizadas del espacio concordante. No están solos. No son inferiores. Mereces ser libres.
La Concordancia les ha dicho que la resistencia es imposible, pero les estamos demostrando que se equivocan. Si luchan por su libertad, la humanidad los apoyará. La respuesta fue inmediata y abrumadora. En docenas de mundos, especies que habían sido subyugadas durante generaciones se alzaron contra sus supervisores de la Concordancia. Los Teari abandonaron sus puestos comerciales y se apoderaron de las naves de suministro de la Concordancia. Los Zarts dejaron de trabajar en los complejos industriales y convirtieron sus fábricas en centros de producción de armas. Incluso los Atereos Lumani usaron sus habilidades empáticas para coordinar movimientos de resistencia en múltiples sistemas estelares. La Concordancia descubrió que su imperio se había mantenido unido por el miedo y la aparente inevitabilidad, en lugar de la lealtad genuina o una fuerza superior. Cuando ese miedo se rompió y su derrota se hizo posible, sus súbditos se convirtieron en enemigos, impulsados por siglos de ira acumulada. La flota del almirante Clark se abrió paso hasta Nexus Prime, donde encontraron las hermosas ciudades de cristal sumidas en el caos. Las especies de casta inferior que habían mantenido el planeta se rebelaron abiertamente, y las clases dominantes descubrieron que sus armas y tecnología no valían nada cuando eran operadas por sirvientes renuentes. El alto consejero Zmach hizo una aleta. En un intento por preservar la autoridad de la Concordancia, amenazó con destruir Nexus Prime y a todos sus habitantes antes que permitir el colapso del imperio. Activó armas destructoras de planetas que se habían utilizado para esterilizar docenas de mundos a lo largo de los siglos. Confiado en que los humanos se rendirían antes que permitir la muerte de millones de seres. La respuesta de la embajadora Newman provino de la superficie del planeta, donde coordinaba los esfuerzos de evacuación con las fuerzas rebeldes. Tienes razón en que no dejaremos que mueran millones, pero te equivocas si crees que eso significa que nos rendiremos. Significa que te detendremos. Equipos de ingeniería humana, liderados por el Dr. Nathan Bell, habían estado estudiando la tecnología de la Concordancia desde su llegada y habían descubierto algo que los líderes del imperio habían olvidado durante siglos de fácil conquista. Sus armas y defensas estaban diseñadas para funcionar contra oponentes inferiores, no contra iguales que entendían su funcionamiento. Las armas destructoras de planetas fueron neutralizadas en minutos por técnicos humanos que trabajaban con la Concordancia liberada. Ingenieros que se habían visto obligados a mantener los sistemas durante décadas. Las plataformas de defensa orbital fueron atacadas por rebeldes Zark, quienes conocían cada circuito y sistema de control, contra la flota de Concordancia restante. En 6 horas, la flota de Concordancia fue destruida, capturada o se encontraba en plena retirada. En 6 días, las rebeliones triunfaron en 47 mundos. En 6 semanas, el Imperio Galáctico, que había gobernado mediante el miedo y la opresión durante más de un milenio, se derrumbó por completo. Las consecuencias trajeron desafíos inesperados. Cientos de especies liberadas necesitaron ayuda para reconstruir sus civilizaciones. Establecer nuevos gobiernos y aprender a interactuar como iguales en lugar de como castas en una jerarquía. Muchos habían sido esclavizados durante tanto tiempo que habían olvidado sus culturas originales y necesitaban orientación para redescubrir sus identidades. La humanidad asumió la tarea de ayudar a coordinar los esfuerzos de socorro y establecer lo que se conocería como la Federación Galáctica. Una verdadera alianza entre iguales donde cada especie contribuía según sus fortalezas y ninguna se consideraba inferior. Los humanos insistieron en que no reemplazarían la Concordancia como gobernantes galácticos, sino que servirían como socios en la construcción de algo mejor. El capitán Morrison, cuya misión de primer contacto había iniciado toda la cadena de eventos, escribió la última entrada del registro que se estudiaría en las diplomacias de toda la galaxia durante generaciones. Creíamos que el primer contacto nos enseñaría nuestro lugar en el universo. En cambio, le enseñó al universo que todos merecen un lugar de dignidad y libertad. La fuerza más poderosa de cualquier civilización no reside en sus armas ni en su tecnología, sino en su compromiso con la justicia. Años más tarde, el embajador Newman reflexionaría sobre el papel de la humanidad en los asuntos galácticos. No habían buscado convertirse en la fuerza suprema de la galaxia, pero se habían negado a aceptar que la fuerza dictaba la ley. Al hacerlo, desataron algo mucho más poderoso que cualquier ejército. La idea de que toda vida inteligente merecía respeto, libertad y la oportunidad de alcanzar las estrellas en sus propios términos. La galaxia nunca volvería a ser la misma, y así era exactamente como debía ser.